En el mundo de la internet y del fitness más oscuro existen miles de millones de vídeos en el que te dicen cómo deberías hacer una sentadilla, pero todavía no había ningún vídeo que te dijera si realmente estás preparado para hacer una sentadilla. Así que creo que lo mejor sería que pillaras papel y boli y que empecemos. En el vídeo de hoy, damas y caballeros, vamos a hablar acerca de cómo deberíamos colocarnos o qué variables tendríamos que tener en cuenta para determinar si somos capaces, primero, de coger una barra antes de meterle kilos, porque esto es lo más importante antes de hacer cualquier ejercicio. Es decir, no tiene sentido que de repente cojamos y digamos a la gente, venga, tienes que hacer sentadilla con barra, porque sí, porque la sentadilla con barra se lleva haciendo durante toda la vida. Bueno, pues que sepas que si hay un entrenador que te ha dicho que tienes que hacer sentadilla con barra sin antes ver todo este tipo de cosas que voy a explicar en ese vídeo, lo mejor sería que llamaras a tu entrenador y que le dijeras que se vaya a hacer el máster de entrenamiento personal de Trainology porque no tiene ni idea. No pasa nada. No todo el mundo nace aprendiendo, pero ya que está este vídeo, pues lo suyo sería que lo aprovecháramos todos, ¿no? Yo, para conseguir más alumnos en el máster de entrenamiento personal y por lo tanto que nosotros a nivel de empresa bueno, nos vaya mucho mejor, tú con esta información y también obviamente tu entrenador con una formación de putísima madre para conseguir ser mejor entrenador, ¿no? Es el triángulo perfecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen diferentes posiciones de la barra respecto a, pues bueno, donde lo coloquemos en la espalda, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la posición de la barra alta, que es esta que estás viendo ahora mismo, en la cual la barra recae sobre el trapecio superior. Importante que recaiga sobre el trapecio superior, no sobre el huesecete, que luego de repente dices, me duele el huesecete. Pues normal, está poniendo la barra donde no hay que ponerla. Y luego hay otro tipo de barra, que se llama barra baja, en la cual la carga, la barra, recae sobre el deltoides posterior. Es una posición, obviamente, como su nombre indica, que es una posición un poquito más baja. Y a partir de ahí, pues podríamos llegar a tener diferentes tipos de barras, es decir, entre esos dos puntos, pues se podría llegar a colocar en diferentes puntos. También es importante que entiendas que incluso el desarrollo muscular facilitará un tipo de barra u otra. Por ejemplo, aquella persona que tenga un deltoides posterior más grande tendrá mayor superficie de apoyo para que la barra recaiga sobre ese deltoides posterior. Si tienes un deltoides posterior que es prácticamente inexistente, pues la probabilidad de que incluso te duela la escápula, es decir, el omóplato, pues es más grande. ¿Por qué? Pues porque no tienes esa masa muscular sobre la que recaiga. A partir de aquí se abre un mundo de posibilidades, como por ejemplo, una pregunta que se nos puede plantear es, oye, yo sé que tengo que colocar las manos en la barra a una distancia de una forma determinada, ¿no? Vale. ¿A qué distancia y de qué forma, no? Bueno, pues lo normal es que cuando abrimos, o sea, cuando cogemos una barra, la cojamos de esta forma, ¿no? Es decir, que tanto estos dedos como el dedo pulgar rodeen la propia barra, ¿no? Y luego a partir de aquí, pues podemos decir, vale, pues mira, voy a abrir mucho el agarre, voy a cerrar un poquito más el agarre, etc. Todo esto afecta. ¿A qué afecta principalmente? Afecta a la posición de tu hombro, afecta a la capacidad de retracción de las escápulas y afecta también a la capacidad de extensión torácica, que es algo que se necesita en las diferentes barras. Y también afecta a la rotación externa del hombro. No te preocupes porque todo esto lo vamos a ir desgranando poco a poco. Vamos a empezar de una forma muy sencilla y es, vamos a escoger un agarre medio, es decir, ni muy alto ni muy estrecho, un agarre medio y vamos a poner barra alta y vamos a ver lo que ocurre, ¿vale? Colocamos nuestros brazos en esta forma, ¿no? Ahora yo me meto dentro y ahora fíjate que lo que está haciendo mi hombro es una rotación externa. Es decir, este movimiento desde que yo me coloco aquí hasta que yo entro y me coloco en este punto es una rotación externa. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando yo estoy desde este punto y hago esto. Es una rotación externa, ¿no? Mi hombro está generando una rotación externa. Es exactamente lo mismo que si ocurre esto, la única diferencia es que mis brazos, mi codo está flexionado un poquito más, ¿no? Pero bueno, a partir de aquí, pum, rotación externa y un poquito de abducción horizontal. ¿Eso qué significa? Significa que necesito que ocurran otro tipo de movimientos. Ya no solo tener una adecuada rotación externa del hombro para poder llevar las manos más atrás de mis orejas, ¿vale? Sino que también lo que necesito es que en este movimiento que estoy generando, también mis escápulas, es decir, los omóplatos, sean capaces de juntarse, ¿vale? De juntarse y, por tanto, colocar correctamente la barra en esa posición. Pero claro, para que esos omóplatos se junten, también tengo que tener la capacidad de extensión torácica suficiente para llevar los omóplatos lo más juntos posibles. Por tanto, se me unen, como te decía, estos tres pilares. Rotación externa del hombro, capacidad de retracción de las escápulas y extensión torácica. ¿Cuáles son los diferentes patrones donde seguramente me encuentre más limitado? Hay dos opciones.
Seguramente sea o bien en rotación externa o bien en extensión torácica. ¿Te puedes ver limitado con la parte de la retracción escapular? Sí, te puedes ver limitado, pero es bastante más complicado. Normalmente no sueles tener límite, o sea, no sueles estar limitado en la retracción escapular, sueles estar más limitado en la extensión torácica, que va asociada a la retracción escapular. ¿Bien? Entonces es importante que tengas en cuenta esto, porque si no tienes la movilidad de rotación externa suficiente como para colocar, como te digo, tus manos detrás de las orejas y solventar toda esta carga, pues va a ser un poco putada. ¿Hay algún tipo de forma de poder cambiar esto? Es decir, de que si no tengo tanta rotación externa pueda intentar hacer algún movimiento que me permita poder seguir llegando a esta posición sin que me duela el hombro. Efectivamente. Aquí, por ejemplo, tenemos que meter otra variable que es la movilidad de la flexión, es decir, la movilidad de la muñeca, de flexión y de extensión, principalmente la movilidad de extensión de muñeca. ¿Por qué? Pues porque fíjate que si yo lo que quiero es evitar que haya una rotación externa pero que muy grande, yo puedo colocar el hombro un poquito más cerca, ¿vale? Es decir, un poquito más cerca de mí, el codo un poquito más cerca de mí, por lo tanto reduzco esas demandas de rotación externa, y ahora en vez de colocar la muñeca completamente alineada con el codo, lo que voy a hacer es doblar un poquito la muñeca. Entonces ahora, al doblar un poquito la muñeca, ya no tengo esas demandas de tanta rotación externa como necesitaba antes, ¿vale? Es importante entenderlo. Vale, y llegados a este punto, ¿hay algo que yo puedo hacer para intentar reducir las demandas de movilidad de mi hombro? Efectivamente, podemos compensar un poquito con la muñeca. Es decir, hay personas que cuando tienen limitada la movilidad de hombro, lo que hacen es generar una extensión de la muñeca. De esta forma, conseguimos que, manteniendo el hombro lo más neutro posible, podamos llegar a generar un poquito de movilidad en la propia muñeca para compensar esa falta de movilidad en el hombro. De esta forma, puedo cambiar la posición de la barra sin tener que tirar de el hombro. También es importante que tengas en cuenta que, obviamente, todo este tipo de movilidad en la muñeca va a afectar o puede afectar también, por ejemplo, a tensión neural, es decir, diferentes nervios que van por el codo, y también, obviamente, puede afectar a la musculatura que tenemos en el antebrazo. No sería raro, de hecho es algo que también puede llegar a ocurrir, que si no tienes la movilidad suficiente de muñeca, acabes teniendo algún tipo de molestias en el antebrazo o también en el codo, ¿vale? Es importante que lo sepas. Al final tenemos que llevar la movilidad de nuestras estructuras articulares a puntos donde realmente nos sintamos cómodos y estén preparados. Si sobrepasamos esa movilidad y encima le metemos más carga, pues la probabilidad de lesión obviamente es muchísimo mayor, ¿vale? Ahora, como te comentaba, ¿hay alguna otra cosa que puedo hacer por si acaso esa parte de la movilidad de la muñeca no me sirve? Efectivamente, podemos jugar con la amplitud del agarre, ¿vale? Cuanto más agarre metas, cuanto mayor amplitud tengas del agarre, se supone que menos demandas vamos a meter dentro del hombro, pero a su vez es más inestable. ¿Por qué? Fíjate en lo siguiente, vamos a poner que quiero hacer una barra baja, ¿vale? Si hago una barra baja con el agarre más cerradito, puedo conseguir llevar los codos más hacia este punto, apretar mucho más mis escápulas y generar una mayor extensión torácica, de tal forma que prácticamente voy a tener el deltoides posterior súper bien colocado para poder hacer que la barra recaiga. Ahora bien, si en vez de estar en esta posición lo que hago es abrir más el agarre, ahora no tengo tanta capacidad de movilidad en el propio hombro, se me reduce 100% y por tanto me voy a ver más limitado a la hora de que el deltoides posterior esté correctamente posicionado para poder tener una mayor carga, es decir, para poder solventar más carga por parte de la barra. Cuando lo hagas te darás cuenta de que conforme más abres los brazos es más complicado, ¿vale? Es como más inestable. La barra tiende como a rodar un poquito más hacia atrás y para compensarlo lo que hay que hacer es inclinarte más aún. Es decir, si aquí en una barra baja yo podía estar medianamente vertical, en el momento en el que yo abro el agarre y no me noto tan estable, lo que tengo que hacer es inclinarme más y por tanto las demandas van a ir más hacia la zona inferior hacia la zona posterior, ¿no? Glúteo, isquiosurales no tanto, pero sí aductor y sobre todo lumbar, ¿vale? Va a ser un movimiento de mayor demanda en la cadena posterior. Oye Álvaro, ¿y cómo podría hacer si mi limitante no es ni la movilidad del hombro, ni la movilidad de la muñeca, ni la parte esa de la retracción que me comentabas, sino que mi limitante es la extensión torácica? Bueno, pues que sepas que eso son cosas que aprenden los alumnos del máster de entrenamiento personal. Así que en el caso de que quieras saber todo esto, si eres un profesional y si quieres formarte bien y sobre todo ya no solo saber cómo adaptar todo esto, sino saber qué testes hay que hacer para saber si estamos correctamente diseñados o en un contexto adecuado para poder llevar ese hombro hacia atrás, si tenemos ya no solo movilidad sino capacidad de tolerar carga, si quieres saber cómo
puedes entender todo esto que acabamos de ver de una manera mucho más profunda y sobre todo sin tener ninguna duda y sabiendo aplicarlo, nada más termine la formación. Por eso te digo que está el máster de entrenamiento personal. Así que tienes el link aquí abajo. En el momento en el que estoy grabando esto, hay plazas disponibles solo de la modalidad online, no de la modalidad presencial. Eso voló en un mes, porque es una formación que no tiene sentido. Y poco más, que si te ha gustado, un buen like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besote, bien mecánico.